God is a God of justice. Dios es un Dios de justicia, de juicio. And we have a responsibility in the kingdom of Y God nosotros tenemos una responsabilidad en el reino de Dios to be people of justice. de ser gente de juicio. And if we have issues Y si tenemos algún problema with certain people groups, con algún grupo de personas, the way to get over that la forma como podemos salir de ese problema is first to repent es primero arrepentiéndonos and then go find a person in that y people segundo group ir y buscar una persona de ese grupo and bless them in the name of the y Lord. bendecirla en el nombre del Señor. Because when we begin to change our Porque actions cuando comenzamos a cambiar nuestras acciones as part of our como responsibility, parte de nuestra responsabilidad, the Lord himself will come in el Señor mismo entra and he will lift out of us y all Él the comienza stuff a sacar de nosotros todas las cosas that has put up that wall between me and my que brother. han puesto esas paredes entre mi hermano y yo. We need to be people of justice. Tenemos que ser gente de juicio, de justicia. Point 7. Punto 7. We need to rebuke the oppressor. Tenemos que reprender al opresor. This is a twofold responsibility. Esta es una responsabilidad de dos partes. We are to wage war in the spiritual realm Tenemos que hacer guerra en el mundo espiritual on behalf of people who we know are being oppressed by the en enemy, contra de las personas que sabemos están siendo oprimidas por el enemigo, because we know our biggest battles need to be fought in the heavenlies, porque sabemos que nuestra batalla más grande tiene que ser ganada en el espíritu. but it doesn't stop there. Pero no se para allí. We also need to be a voice for the oppressed También in the tenemos natural. que ser en el mundo natural una voz para el opresor. And when we see somebody in the Y natural cuando being nosotros vemos oppressed, a alguien en lo natural que está siendo oprimido, we need to take the higher road, entonces nosotros tenemos que llevar el camino más and grande we need to speak out on their behalf. y tenemos que gritar a favor de ellos. If you have somebody in your class in school Si usted tiene a alguien en su escuela, en su clase, por ejemplo, that is always being picked on, que siempre lo molestan, you need to take the higher road, usted tiene que salir adelante and you need to befriend that y usted person, tiene que ser amigo de esa persona. and you need to begin to speak out on their Y behalf. usted tiene que comenzar a hablar a favor de esa persona. The same goes for the workplace, Y lo mismo va para el lugar de trabajo, the marketplace. el lugar de negocios. Anywhere we see somebody being oppressed, Donde quiera que veamos a alguien que esté siendo oprimido, if we are walking in the spirit of the living si God, estamos caminando en el espíritu del Dios vivo, the Lord will take us out of our comfort el zone, Señor nos va a sacar fuera de la zona de confort. and He will say, go and minister to that Y person. Él nos va a decir, vayan y ministren a esa persona. Speak up on behalf of that Hablen a situation. favor de esa situación. We know that there are many that are oppressed in Nosotros this nation, sabemos que hay muchos que están siendo oprimidos en esta nación. and there's plenty of work to be done. Y hay mucho trabajo que necesita ser hecho. So we cannot honestly say that we have not seen people who have been oppressed. Así que no podemos decir que no hemos visto gente que está oprimida. What we can honestly say is, Father, forgive me Lo for que not sí stepping podemos out es decir, Señor, perdónanos por no haber salido en defensa de ellos. and being the son or daughter you've called Y me ser to el be. hijo o la hija que tú me has llamado a ser. We need to rebuke. Tenemos que reprender oppressor. al opresor. In speaking out in the natural En el hablar en lo natural and waging war in the heavenlies. And waging the war in the heavenlies. y en meternos en esa guerra espiritual, en el mundo espiritual. Sometimes it's in regards to somebody that we can see right by us. Algunas veces tal vez en favor de una persona que podemos ver al lado nuestro. But other times it may be somebody in another nation. Pero algunas veces puede ser otras personas aún en otra nación. Everybody knows I just returned from India a Todos couple months conocen ago. que yo acabé de regresar de la India hace unos meses atrás. And many of you have heard on the news in the last couple of weeks Y muchos han visto en las últimas semanas a lo que ha pasado en India about a lady who was brutally gang raped and died. acerca de una mujer que fue brutalmente violada y luego la mataron. This is a great injustice in that Esto es land. una tremenda injusticia que se ha llevado a cabo en esta tierra. A woman is raped every 20 minutes in India. Una mujer es violada cada 20 minutos en la India. This just happened to be a scenario that made world news. Y esta es un escenario que va a ser una noticia a nivel del mundo entero. And we need to be, as the body of Y Christ, nosotros tenemos que estar como el pueblo de Dios, rebuking that oppression in that land. reprendiendo esa opresión en esta tierra.
We need to be rebuking the oppression of immigration tenemos in que this estar nation. reprendiendo la opresión de inmigración en esta nación. We are called to be actively in warfare. A nosotros se nos ha llamado como hijos de Dios a estar activos en guerra espiritual. That is part of our Eso es responsibility. parte de nuestra responsabilidad. Point 8. Punto 8. Defend the fatherless. Defiende a los huérfanos. To understand this point, Para poder entender este punto, we have to understand the role of a godly father in the home. tenemos que entender quién es nuestro Padre Celestial. A godly father is designed to be the priest of his home. Perdón, entender quién es un padre que es de Dios, un hombre que haga el rol de padre como Dios lo By quiere que lo God's haga. design, he is to train up his children in the ways of the Lord. Y un padre es llamado a ser sacerdote y enseñar a sus hijos los He caminos del is to Señor. be the provider and the protector. A ser el protector y el proveedor de su casa. A child in a godly father's home Un niño que crece en una casa donde hay un padre que es un hombre de Dios, is secure in his es identity, un niño que crece seguro en su identidad. and his life has meaning. Y su vida se convierte en una vida con significado. In defending the fatherless, En defender a los huérfanos, and we live here in a fatherless nation. nosotros vivimos en una nación que no tiene padre. In defending the fatherless, Y en defender a los huérfanos, we need to seize every opportunity nosotros tenemos que buscar todas las to oportunidades reach out to children that we know that do not have godly para fathers. poder alcanzar niños que sabemos que no tienen padres que son hombres de Dios. And we need to sow seeds of wisdom and Y identity tenemos into those que children. entregar en esos niños semillas de identidad y de sabiduría. And we need to be very aggressive in presenting identity in Christ to the Y fatherless. tenemos que ser muy agresivos en presentar la identidad de quiénes son ellos en Cristo, los que no tienen padre. Because children grow up without a godly role model in the home Porque los niños que crecen sin un rol de un padre de Dios en sus casas, many times struggle throughout their life. muchas veces tienen grandes problemas durante toda su vida. And in sowing seeds of identity into the fatherless, Y cuando sembramos semillas de identidad a los huérfanos we teach them that their security is in the King y of Kings. les enseñamos que su seguridad es en el Rey de Reyes And their provision comes from the y King que of su Kings. provisión viene del Rey de Reyes. And with that Y understanding, con they ese begin to walk out their lives Ellos comienzan a caminar sus vidas with hope. con esperanza. We need to defend the fatherless. Nosotros tenemos la obligación de defender a los huérfanos. Point 9. Punto 9. We need to plead for the widows. Tenemos que ayudar a las viudas. All throughout Scripture, we can clearly see Durante toda la escritura podemos ver claramente that there is a special place in God's heart que hay un lugar especial en el corazón de Dios for the orphans and the widows. para los huérfanos y las viudas. And in pleading for the widow, Y cuando nosotros amparamos a las viudas, what that means is we are to take upon lo ourselves que esto quiere decir es que nosotros tomamos sobre nosotros the burden of crying out to God la carga de clamar a Dios on behalf of their a situation. favor de la situación por la que esta viuda esté pasando. Not just one day, No solamente un día, but every day. pero todos los días. Just like the persistent widow in the Word Así como la viuda que fue muy persistente en la palabra, continually went before the judge with her que petition. fue continuamente delante del juez con su petición. We, as the body of Christ, Nosotros como el cuerpo de Cristo are to be pleading on behalf of the widow. tenemos que estar amparando y clamando en favor de las viudas. And it doesn't just stop with praying for her. Y no solamente se detiene en el que usted ore por ellas. We are also in the natural to meet their needs if they También have them. en lo natural tenemos que suplir sus necesidades si es que ellas tienen necesidad. This point was so serious with the Lord Este punto fue tan serio con el Señor that the early apostles in the early church que los apóstoles en la iglesia primitiva, placed overseers ellos ponían gente que cuidara, that their primary assignment from the Lord gente que su asignación principal era was to meet the needs of the widows and the orphans. el suplir todas las necesidades de las viudas y los huérfanos. Because the Lord did not want a single one Porque el Señor no quería que ni uno solo to fall through the cracks. vaya y se pierda.
we have a huge Nosotros tenemos responsibility. una gran responsabilidad. And God was using the prophet Y Isaiah Dios estaba usando al profeta Isaías to point out these 9 very specific areas para darle estas 9 áreas específicas in order to bring conviction to the hearts of para the poder people traer convicción al corazón del pueblo and to bring y correction. traer corrección. Because he knew, the Lord knew, Porque el Señor sabía if the people would turn back to him and repent, que si el pueblo se volteaba y se arrepentía, he could extend his mercy Él instead of iba a judgment. poder extender su misericordia en vez de tener que extender juicio. Now, I find it very Ahora, yo interesting encuentro muy interesante that there are 9 specific areas que hay 9 áreas específicas that God addresses here. de las que Dios habla aquí. Because the biblical number 9 Porque el número 9 is representation for the judgment of God. en la Biblia representa el juicio de Dios. And God's judgment was about to come over the Y people el of juicio de Israel. Dios estaba a punto de caer sobre el pueblo de Israel. And there were 9 areas that were about to be Y habían judged. 9 áreas que estaban a punto de ser juzgadas. And God presented these areas with a demand for immediate correction. Dios presentó estas 9 áreas para que ellos las corrigieran inmediatamente. But at the same time, he Pero- was presenting these areas. Pero al mismo tiempo él presentaba estas áreas He was also presenting his plan of redemption for his people. que significaban el plan de redención para su pueblo. Verse 18 and 19 says, Versículo 18 y 19 dice, "Come now and let us reason together, says the Lord. venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Though your sins are scarlet, they shall be as white as snow. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land." Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. This is a prophetic foreshadowing of Yeshua, our Messiah. Esta es una sombra profética de Jesús. He is the one that has given us the gift of the cross of Él Calvary. es el que nos ha dado el regalo de la cruz del Calvario. He is the one that sacrificed his life for our Es sins. Él el que sacrificó su vida por nuestros pecados. His blood is the only thing that can make us white Su as sangre es snow. lo único que nos puede hacer blancos como la nieve. His plan is the plan of redemption. Su plan es el plan de redención. And it is the narrow gate that we must walk through Y es la puerta angosta por la que nosotros tenemos que in pasar order to spend all eternity with Almighty para God. poder pasar la eternidad con nuestro Dios. He paid the price. Él ya pagó un precio. Worshipers, if you want to come, please. Jesus paid the price. Jesús ya pagó un precio. Even as he was presenting judgment to the people of Israel, Aún mientras él estaba presentando juicio al pueblo de Israel, in his heart he was desiring for their en repentance su corazón lo que él deseaba era que se arrepientan. because he wanted to pour out his mercy on Porque his él quería people. desatar su misericordia sobre el pueblo. Our God is a God of mercy. Nuestro Dios es un Dios de misericordias. His love is his mercy. Su amor es su misericordia. But he is also a God that judges Pero sin. también es un Dios que juzga el pecado. He is a God that demands holiness. Es un Dios que demanda santidad. He is a God that demands to be Es first un in our Dios lives. que demanda ser el primero en nuestras vidas. His plan Sus planes is the plan of redemption. es el plan de redención. And it is the gate that we must walk Y through. es por la puerta por la que nosotros debemos pasar. He paid the price. Él pagó ya un precio. But we have a Pero responsibility in the nosotros kingdom. tenemos una responsabilidad en el reino. We are to walk out our salvation in Nosotros fear and tenemos in que trembling. cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. We need to wash ourselves Tenemos que lavarnos and make ourselves y clean. tenemos que hacernos limpios. We need to put away the evil things in our Tenemos lives. que poner a un lado todo lo que es malo en nuestras vidas. We need to cease doing evil. Tenemos que parar de hacer el mal And we need to learn to do y good. tenemos que aprender a hacer el bien.
We need to seek justice Tenemos que buscar el juicio, la and justicia. rebuke the Y oppressor. tenemos que reprender al opresor. We need to defend the Tenemos que fatherless defender a los que no tienen padre, a los huérfanos. and plead for the widow. Y tenemos que ayudar a las viudas. There is no gray area in No the kingdom hay of God. ningún área gris en el reino de Dios. And we are living in a day and age where we need to Y decide nosotros vivimos en un tiempo en el que tenemos que decidir what side of the fence we want to be de on. qué lado del fence, de qué lado de la cerca queremos estar. It is either black or it's white. O es negro o es blanco. There is no middle area. Pero no hay un área gris en medio. We are either for God O estamos por Dios or we're against o God. estamos en contra de Dios. There is no middle ground. No hay un área en la mitad. The Word of God says La palabra de Dios dice that we cannot serve two masters que no podemos servir a dos maestros, because we will either love one and hate the other porque vamos a amar a uno y a odiar al otro, or honor one and forsake the o other. vamos a honrar a uno y al otro no lo vamos a honrar. We cannot serve both God No podemos servir a dos dioses, and the world. al mundo y a Dios. And we have to ask the Lord, Nosotros tenemos que pedirle al Señor what areas in my life qué áreas en mi vida need to get correct with you? tienen que ser corregidas por ti, Señor. Verse 20 says, Versículo 20 dice, if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. si no quisierais, si fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, For the mouth of the Lord has spoken. porque la boca de Jehová lo ha dicho. We have a responsibility Nosotros tenemos una responsabilidad in the kingdom of God. en el reino de Dios. Our role in the kingdom is Nuestro serious. rol en el reino de Dios es un rol serio. God advances his kingdom Dios avanza su reino through his sons and a través de daughters. sus hijos y sus hijas. And we need to align ourselves Y nosotros nos tenemos que alinear with his kingdom advancement. con el reino para poder avanzar con el Let's reino. stand tonight. Amén. Póngase de pie.